ya está conectado Fernando Yapur, licenciado en física e investigador del INTI, y es para nosotros un honor. Fernando. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, me encanta muchísimo a todo el equipo del Amor es Más Fuerte poder conectarnos con vos, conversar contigo, porque, bueno, en el INTI se están viviendo unas jornadas muy intensas, muy difíciles, a raíz del ataque que sobre el INTI, como sobre todos los institutos de investigación, está desplegando este gobierno nacional. Sí, si quieren les cuento un poco cómo nosotros la venimos llevando dentro del instituto. En principio les quería contar un poco qué es el INTI, porque mucha gente no sabe lo que es o no ha escuchado sobre el instituto. Nosotros en el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, brindamos servicio, desarrollo a todo lo que es la industria argentina, por un lado, y también somos los guardianes de los patrones nacionales de medida. ¿Sí? Nosotros mantenemos, desarrollamos y damos trazabilidad a las 7 unidades de medida. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los instrumentos normados que se utilizan, por ejemplo, para el intercambio comercial en el país, está referenciado, tiene trazabilidad a un patrón nacional que mantenemos, desarrollamos en el INTI. ¿Sí? Esas son las dos tareas claves que tiene el instituto. En base a esto, bueno, el gobierno nacional actual lo que ha decidido es prescindir del instituto con el decreto 462/25 que han firmado el día 8 de agosto, un día antes de que se caigan las facultades delegadas que le han votado en el Congreso. Este decreto lo que hace es disolver el instituto, de hecho, nos saca de la personería jurídica y habla sobre unos 1.140 trabajadores cuyo trabajo estaría en peligro, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros nos empezamos a organizar, estamos dando la pelea en todo ámbito, en el ámbito territorial, hemos hecho varios cortes de General Paz, en el ámbito también comunicacional, hemos salido por todos los medios de comunicación masivos que pudimos, hemos dado también la pelea en el ámbito judicial, en el cual hoy por hoy tenemos un amparo, ¿sí? De no innovar por 6 meses que ha presentado el gremio de Asociación de Trabajadores del Estado, y hemos dado la pelea también en el ámbito legislativo, en el cual hace un par de días en el Congreso se votó en diputados la derogación del decreto 462 con 141 votos a favor y 64 votos en contra. En ese estadio nos encontramos. Esta última noticia, que es una gran noticia, que el Congreso ha podido dar una media derogación al decreto, nos pone a nosotros muy contentos por todo el laburo que hemos hecho. Yo te puedo asegurar que he visto más diputados en estos últimos días que a mis propios amigos directamente, de todo el arco, ¿no? Desde el peronismo hasta la coalición cívica, desde el Frente de Izquierda hasta el radicalismo. Así que estamos muy contentos por esto. Ahora vamos a ir por la media derogación que falta en la Cámara de Senadores, en la cual, bueno, también tuvimos una participación esta semana. Yo he podido estar ahí explicando en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado por qué es importante defender al instituto, así que ya tenemos un pasito dado ahí en Senadores, así que esperemos que esta semana avancemos un poquito más ahí. Sí, es lo que deseamos con muchas ansias. Estábamos hace un rato al inicio del programa comentando que es importante que haya este contundente acompañamiento de la Cámara de Diputados y bueno, tan necesario para que esto ocurra también en senadores. Pero yo quería que nos contaras un poco, porque, bueno, contaste en líneas gruesas qué es el INTI, a qué se dedica. Fernando Yapur, ¿a qué te dedicas vos? Quiero que se comprenda, que nuestra comunidad oyente entienda la importancia de tu trabajo, como ejemplo, la importancia del trabajo de todos los que están ahí.
Dale. Bueno, te voy a explicar. Mira, bueno, yo como te dije, como me presentaron ustedes, soy licenciado en física. Yo me especializo en láseres, ¿sí? No sé si muchos de ustedes saben lo que es un láser, pero bueno, un láser es luz, como la luz que viene de una lamparita, por ejemplo, pero ordenada. Si vos utilizás un láser, por ejemplo, y lo prendés, vas a ver que es una especie de rayo de luz que se mantiene estable a lo largo del camino, ¿sí? Y pega en la pared un puntito rojo, por ejemplo. Es uno de los láseres que más se comercializa, un láser color rojo, por ejemplo. También hay distintos colores. Nosotros a los colores los llamamos longitudes de onda, por ejemplo. ¿Y para qué bueno, sirve yo trabajo ese con láser bueno, que vos manejás? Justamente, sí. Yo trabajo con ese láser y ese láser yo lo uso como una regla. ¿Por qué? Y esto quizás, ahora que lo digo, quizás muchos de ustedes no lo van a comprender, pero voy a tratar de ser más didáctico. La luz es una onda, ¿sí? En física, la luz se la considera una onda electromagnética. ¿Qué quiere decir esto? Que como una onda en una cuerda de guitarra, o como una onda en el mar, por ejemplo, tiene crestas y valles, ¿sí? Si vos conocés muy bien, ¿sí?, la distancia, por ejemplo, entre cresta y cresta de esa onda, vos podés medir algo, vos podés medir distancia con esa onda, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que vos tenés un barco en el mar, ¿sí? Y vos contás que de punta a punta de la proa hasta la popa, el barco mide 4 olas, ¿sí? Y bueno, vos podés utilizar eso como una medición de distancia. Bueno, mirá, la distancia entre cresta y cresta de la ola son tantos metros, por lo tanto, el barco mide tantos metros. Imagínate ahora que yo lo hago eso, pero con luz, ¿sí? Y las distancias entre crestas y crestas de esas ondas son muy chiquititas, del orden de 10 a la menos 9 metros. Se llaman nanómetros. Es una medida muy, muy, muy chiquita. ¿Cuál es la ventaja de medir con esa precisión? Bueno, justamente que la calidad de la medición es mucho más alta. Cuando yo mido una pieza, por ejemplo, de un motor, o mido una pieza de una aeronave, una pieza de un barco, ¿sí?, la mido con una precisión muy alta. ¿Y eso por qué es importante? Porque la industria metalmecánica necesita esa calidad, ¿sí?, para poder construir, por ejemplo, un barco, un auto, una aeronave, ¿sí?, o cualquier aparato que necesite construir. Bueno, la tiene que construir con piezas de calidad. Bueno, la calidad se obtiene midiendo bien, ¿sí? Vos midiendo bien obtenés piezas de buena calidad. O sea, nosotros le damos la calidad, le brindamos mediante los láseres, la medición con láseres, le brindamos calidad a la industria metalmecánica. Y yo a lo que me dedico es a, ¿cómo se llama?, justamente desarrollar el láser patrón que brinda toda esa trazabilidad a todas las mediciones en longitud. Vos cuando, por ejemplo, en tu casa tenés un metro de carpintero, ¿sí? Bueno, ese metro de carpintero está referenciado al láser que yo tengo en el laboratorio, ¿sí? Cuando vos tenés en tu casa un calibre, por ejemplo, o alguien que labura con lo que es un torno, ¿sí?, en una tornería, tienen un calibre, que es un instrumento de medición de longitud. Bueno, ese calibre está referenciado, ¿sí?, al láser patrón que yo tengo en mi laboratorio. Y así cada uno de los instrumentos para medir longitud que están en la Argentina están referenciados, ¿sí?, a nuestro patrón nacional, que es un láser, básicamente, que básicamente lo construimos nosotros, ¿sí?, y lo mantenemos nosotros, y lo usamos nosotros justamente en el laboratorio para poder dar trazabilidad, se dice, o sea, para que esa precisión llegue, ¿sí?, a cada uno de los instrumentos de medición de longitud que utilizamos en el país. O sea que no sé vos si se estás entendió. certificando la calidad y de estos instrumentos que sirven, por ejemplo, para que si a mí me venden una tonelada de algo, sea efectivamente una tonelada, para decirlo brutalmente. En el caso del kilogramo, por ejemplo, sí. Yo trabajo en el metro.
O sea, por ejemplo, a vos te venden 1 metro de algo y eso está medido justamente con un instrumento de medición para medir longitud que está referenciado al láser patrón que tenemos en el INTI. El kilogramo, por ejemplo, está referenciado a 1 kilogramo patrón que tenemos en el INTI. Y si yo soy una exportadora, una empresaria poderosa exportadora, que exporto granos o cantidades a granel, vos certificás cuáles son los volúmenes de lo que estoy exportando, que es lo que yo declaro, por ejemplo. Claro, justamente, un ejemplo muy claro y de la importancia que tienen las mediciones en el INTI, es justamente las mediciones en lo que es el kilogramo, o sea, el pesaje. Cuando vos tenés una balanza cerealera, sí, que hay balanzas cerealeras a lo largo y a lo ancho del país, porque este país justamente produce mucho cereal, mucho grano. Cada vez que un camión tiene que pesarse para poder exportarse, pasa por una balanza. Esa balanza pesa determinadas toneladas. Bueno, nosotros, a partir de que empezamos a hacer las verificaciones periódicas de balanzas en el INTI, pasamos de un error de 7 kilogramos por tonelada a 1 kilogramo por tonelada. Eso anualmente, ¿sí?, significa un ahorro para el productor, no para el exportador, porque el productor es el que se siente beneficiado en esto. Es un ahorro de 100 millones de dólares, ¿sí?, para el que produce el grano y lo tiene que pesar para venderlo. Fernando, ¿sí? El productor, ahí, haciendo un sketch muy conocido, muy famoso, por eso era, ¿no? Ahora caigo, por eso era, ¿no? Que no quieren que se mida, no quieren que exista esta calidad en la medición y gente como vos preparada y dedicada a esto. Exactamente, porque encima es una estafa no solamente al productor, sino al mismo Estado, porque básicamente sobre esa Pero si venimos a decir el Estado no nos importa que nos estafen, ¿verdad? ¿Sabés que tengo en mi tengo a mi compañero? Sí, perdón, redondea. Pero vos viste que básicamente están pensando en esto de las retenciones. Bueno, las retenciones justamente son en ese sentido. Si vos vendés tantas toneladas de soja, te queda un porcentaje para el Estado. Si a vos te están estafando porque tocaron las balanzas y no estás controlando eso, se disminuye la cantidad de plata que le ingresa al Estado también, no solamente a los productores. Fernando, yo ya estoy sospechando que hay gente que quiere ser estafada en el Estado. Sí. Pero tengo acá a mi lado a mi compañero, Daniel Calvet, que quiere hacerte alguna consulta. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo te va, Fernando? Buenas tardes, un gusto. Bueno, te entiendo mucho, yo algo de técnica entiendo, así que, bueno, no como vos, obviamente, no soy un científico. Pero, obviamente, esto es clarificar qué es el INTI. ¿Por qué? Porque mucha gente no entiende todavía qué es el INTI. No es una sigla simple, es Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde abarca muchos puntos que vos me podés, si querés lo podés comentar, porque yo sé que homologan, hay gente que produce algunos dispositivos donde se trabaja inclusive en salud, en odontología y todo ese tipo de cosas, que ustedes de alguna manera homologan ese material, lo verifican y le dan el visto bueno. Por otro lado, te hago dos preguntas en una. Por otro lado también, por conocimiento, porque tengo un amigo que trabaja en el INTI en sensoriales. Es un amigo con discapacidad visual. Bueno, entonces, ¿vos podés redondearnos un poco todo para que entienda el público, entienda qué es el INTI y por qué es necesario? ¿No es cierto? Sí, cómo no. Mira, yo en mi primera parte de mi intervención dije que el INTI trabajaba en dos áreas bien diferenciadas. Una era el desarrollo de productos, o sea, que brindaba asistencia y desarrollo a la industria, y la otra, la parte más metrológica, de la que estuve hablando hasta recién, de la medición, ¿sí? Vamos a pasar ahora al área donde nosotros brindamos desarrollo, ¿sí?, a los productos que produce la industria. Por ejemplo, vos nombraste los implantes. Los implantes dentales tienen que tener cierta resistencia, ¿sí?, a la fatiga, ¿sí?, para poder durar lo que tienen que durar, porque si no te hacen un implante y se te rompe a los 2 días. Eso lo hacen en el sector de mecánica. Hay un edificio de mecánica, ¿sí?,
donde tienen laboratorios especializados para poder hacer estos tipos de ensayos de fatiga de materiales, se le llama, que es una maquinita que la tienen funcionando a lo largo de una semana entera con un implante, haciéndole una presión a ese implante para que se verifique que ese implante dura lo que tiene que durar, ¿está bien? Por ejemplo, ahora, lo que vos me decís, por ejemplo, del panel sensorial, se usa más que nada en lo que es productos alimenticios, quesos, leches, yogur. Son compañeros que prueban justamente esos productos, ¿sí?, para verificar su composición, porque ellos, al carecer del sentido de la vista, tienen mucho más exacerbado el sentido del gusto y del olfato. Por lo tanto, también ellos verifican que esos productos, ¿sí?, que nos mandan de empresas lácteas, por ejemplo, tengan la calidad que dicen tener, ¿sí? Por ejemplo, estos dos ejemplos que hemos visto. Y de eso, un montón más. Por ejemplo, nosotros verificamos el cemento. O sea, uno se compra una bolsa de cemento para construir su casa, bueno, ese cemento tiene que tener determinada proporción de cada uno de sus componentes. Bueno, eso se verifica en el INTI, también en el sector de construcciones. Qué sé yo, un durmiente para las vías férreas, un durmiente de los trenes. Bueno, también se verifica en el INTI que cumpla con las normas que tiene que cumplir para poder ponerse en una vía férrea y que no se parta, ¿sí? Eso se verifica en el INTI. Es maravilloso esto que nos estás contando. Nos estamos dando cuenta nosotros y estimo que nuestra audiencia también la trascendencia, la importancia central en nuestras vidas cotidianas que tiene el instituto. Y bueno, por eso la necesidad de defenderlo. Ya tenemos que ir redondeando y cerrando la entrevista, pero quiero destacar esto que nos ha transmitido. Por un lado, sentimos todos, lo veo los rostros de mis compañeros, una profunda admiración. Tengo un mensaje de Ana que nos cuenta que tiene un abuelo, el abuelo de su hija, de su nieta, el abuelo paterno de Micaela, científico investigador del INTI, que era italiano, y aportó mucho al INTI por más de 20 años hasta su muerte. Bueno, gente que nos está mandando mensajes, pero la gran admiración que sentimos entonces por la labor tuya y la de todos ustedes. ¿Cómo sigue esta pelea para que nos deje ese último mensaje? Te cedo la palabra. Mira, en principio esta semana que viene vamos a tener varias entrevistas con senadores para poder diagramar la estrategia de cara a lo que es la sesión en el Senado. Porque en el Senado la sesión para poder votar justamente la otra media de derogación que falta del decreto 462 la tiene que llamar la vicepresidenta Villarroel, que en este momento en principio estaría en un cortocircuito, ¿sí?, con Milei, entonces quizás eso nos juega a favor, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver cómo hacemos para que se convoque lo antes posible a esa sesión para poder votar estos decretos, ¿sí? El 462 en particular y los demás en general, porque hay muchos decretos que ha sacado el gobierno últimamente que destruyen no solamente al INTI, sino a un montón de institutos y de sectores, ¿viste? Así que no, la idea es esta semana que viene tener entrevistas con varios senadores, no solamente de Unión por la Patria, sino radicales y demás, para poder justamente ver cómo hacer para que se llame lo antes posible a esa sesión. Si es necesario sí o sí que la convoque Villarroel, o se puede juntar 2/3 de la Cámara para poder convocarla. ¿Se entiende? Bueno, haremos fuerza desde la calle, desde los medios, desde nuestros espacios de militancia, porque, bueno, esto es trascendente y estábamos viendo que hoy temprano la cantidad de decretos sin necesidad, sin urgencia y absolutamente ilegales, también además de los senadores y los gobernadores, también, y la dirigencia gremial, también tendrían que ponerse los pantalones largos los señores jueces y fiscales, ¿no? Porque sí, realmente esto es inaudito que esté en vigencia estos mamarrachos que se hacen llamar decretos. Te tengo que despedir, lamento, porque ha sido muy importante, muy rica la charla contigo.
y te agradezco mucho. Me gustaría mucho volverte a llamar y ya con buenas noticias esperamos cuando no hay ningún problema, estoy a su disposición. Esta derogación avance, pero seguiremos la lucha. A ver, señores, señoras senadoras, ahora un poco de patriotismo, y a la señora Villarruel un poco de patriotismo que le hace falta. Bueno, te despedimos, Fernando Yapur. Dale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por darnos este espacio. Un enorme placer contar contigo. Abrazo y mucha fuerza para los compañeros y compañeras. Muchísimas gracias y bueno, seguimos luchando. Les agradezco y que tengan buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Muchas gracias.